Queridos amigos, vamos a iniciar nuestra clase de hebreo. Habíamos dicho que en la lección anterior comenzaríamos esta clase traduciendo. Entonces vamos precisamente a traducir los ejercicios anteriores que pues ya habíamos leído, seguramente ya hemos traducido. Yo les invito a una cosa que es importante desde mi humilde punto de vista, y es tratar de ser flexibles a la hora de aprender una lengua. Normalmente cuando intentamos aprender una lengua, pues tenemos nosotros que adaptarnos a la lengua. Y por ejemplo, en este caso yo les pido flexibilidad en los géneros. Hay ocasiones en que el género en español es masculino, pero el género en hebreo es femenino. Hay ocasiones en que todo lo contrario, el género del sustantivo en hebreo es masculino y en español es femenino. Entonces, ¿qué hay que hacer allí? Adaptarnos. Yo les recomiendo de pronto que pongan un la, aunque sea un masculino, para captar. No necesariamente es la única opción. Si ustedes tienen otra mnemotecnia, otra forma de aprenderse el género de los sustantivos, adelante. Pero a mí me ha funcionado, por ejemplo, con la, valga la redundancia, con la palabra palabra o con el término palabra, decimos dabar. Entonces, a la hora de traducir, no traducimos, o bueno, me ayuda a decir el palabra, porque es masculino, palabra, y no traducir simplemente como la palabra, porque en muchas ocasiones pudiera esto decirnos, ay Dios, la palabra pues es femenino, entonces le pongo un adjetivo femenino, y no es correcto. Este, en griego no hay esa preocupación ni ese problema, porque en griego hay artículo. Entonces, en eso el griego, un artículo determinado, masculino, femenino y neutro, y entonces el griego nos ayuda. Pero aquí hay un artículo para todos. Entonces, pues esto no ayuda mucho, digamos, ¿verdad? Ese es el problema del hebreo. Muy bien, entrando en materia, vamos a hacer la traducción de la número 1. Dice, Dal Hanabi Hatse ve en lo lehem. Dal es pobre. Sin embargo, en este dal no tenemos artículo. Aquí sí tenemos Hanabi y Hatse sí tenemos artículo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Bueno, pues esto y esto está en función atributiva. Entonces va a ser este profeta. Esa es la función atributiva. No vamos a decir este o el profeta este. También podría ser. Pero lo más correcto es decir este profeta, porque este es un adjetivo demostrativo que está en este caso determinando el sustantivo profeta. Este profeta. Ahora bien, respecto a estos dos, la palabra dal está en función predicativa. Entonces vamos a decir, perdón, este profeta es pobre. Este profeta es pobre y no hay para él pan. Muy bien, literalmente, morfológicamente, esto está correcto. Sin embargo, esta vav que tenemos allí, esta de aquí, en muchas ocasiones tiene un carácter de consecuencia, consecutivo. Es una vav consecutiva, sin duda. Y cuando decimos simplemente ve, podemos traducir como y, que es una conjunción. ¿Pero qué significa que sea consecutiva, una vav consecutiva? Significa que esta es la consecuencia de esto. Entonces vamos a decir, este profeta es pobre porque no tiene pan o porque no hay para él pan. En este sentido, entonces, la consecuencia de que el profeta sea pobre es efectivamente que no tiene pan. Eso sería para tenerlo en cuenta. Vuelvo al punto. Morfológicamente, que es lo que estamos estudiando en este momento, esta vav es una i, una conjunción.
pero sintácticamente, es decir, ahora sí revisando la elegancia de la expresión, bueno, pues nos sirve más traducir como un porque que como una simple conjunción. Denme un momento. Muy bien. Solo para tener en cuenta, pero si lo traducen con una I, no hay problema. Ya después cuando entremos un poco en sintaxis, si Dios nos lo permite, ya tendremos más elementos para poder saber qué tipo de verb es esta. La número 2. Hanashim ha'ele olim el jeharim. Hanashim, los hombres. Ha'ele. Aquí tenemos artículo, aquí también. Entonces va a ser estos hombres. Estos hombres. ¿Qué hacen estos hombres? Aquí no tenemos artículo, pero tenemos un participio que es olé, pero está en plural. Olim es subiendo. El jeharim, hacia las montañas. Entonces, esto respecto a esto está en función atributiva. Entonces sería estos hombres. Todo esto respecto a esto está en función, más bien, esto respecto a esto está en función predicativa. Entonces, estos hombres están subiendo hacia las montañas. No hay más. Siguiente. Hanebiim, ha-yesharim, holehim, bet-sedek. Sedek, perdón. Hanebiim, los profetas, ha-yesharim, rectos. Aquí tiene artículo, aquí tiene artículo. Entonces, esto con esto está en función atributiva. Holehim, ojo, aquí de nuevo es un participio, pero no está en función atributiva porque no tiene artículo, sino que está en función predicativa. Entonces va a ser los profetas rectos están caminando, es el verbo halach, estar caminando, bet-sedek, en justicia. Sedek es justicia. Ojo, caminar en justicia es una especie de adverbio, es decir, podemos hablarlo como circunstancia en justicia, pero también pudiéramos hablar justamente, están caminando justamente. Es poco clara esta forma en español porque normalmente el adverbio justamente no hace, o sea, sí hace referencia a justicia, pero desde otro sentido, como más bien hablando de precisión. Pero vamos poniendo otro ejemplo que sea más claro. Si nosotros decimos, los hombres o los profetas obran con rectitud podría tener una función adverbial y entonces lo podríamos interpretar diciendo, los profetas obran rectamente. Y ahí sí queda más claro que el adverbio rectamente es el equivalente al circunstancial con rectitud. Lo mismo, cuando tengamos en hebreo una preposición be o se, que sería con o en, hay que revisar efectivamente que no tenga artículo como para interpretarlo en sentido adverbial. De nuevo, va más allá de la simple traducción. En ocasiones hay que interpretar porque no tenemos el equivalente en español. Aquí sí lo tenemos. Tenemos el circunstancial de modo y tenemos el adverbio también de modo. Bueno, dejando esto de lado, si simplemente hacen la traducción literal, no pasa nada. Siguiente, número 4. Binah ve Jochma. ¿Por qué no es Jajema? No es Jajema porque esta es una sílaba cerrada. Y esta Kametz que tenemos aquí es una Kametz Hatuf. No es una Kametz de sonido A, sino una Kametz de sonido O. Aparte de que es una vocal breve y la Kametz normal, como esta, es una vocal larga. Entonces aquí decimos Jochma, que es sabiduría.
Tobot mi zahab. El entendimiento o el conocimiento, pero siempre en un sentido más, que podríamos decir, racional, experiencial incluso. Eh, va más en esa línea más que una sabiduría. Por eso la sabiduría en ocasiones también tiene que ver con la experiencia, pero más bien con el resultado de la experiencia, con la misma edad. Entonces la sabiduría normalmente es referida a los hombres ancianos. Pero bueno, traducir entendimiento por biná, perdón, traducir biná por entendimiento es correcto. Entonces traduciríamos conocimiento y sabiduría buenos que el oro o de el oro. Ojo, cuando tenemos mi o min o me, hay que recordar que tenemos un comparativo. Entonces aquí vamos a traducir entendimiento y sabiduría son más buenos, pero aquí dice buenas, sí, porque son femeninos, pero en español son masculinos. O al menos cuando tenemos un masculino, aunque haya 10 femeninos, el masculino hace que todos se vuelvan masculinos. Por ejemplo, tenemos, ¿qué vas a comprar? No, ¿qué vas a comprar? Simplemente decir las frutas que son dulces. Por ejemplo, vamos poniendo una fruta que sea masculino, pero es que el pepino no es masculino, perdón, no es, ¿cómo se dice? Dulce. Mm, pero, por ejemplo, baratos, vamos a decir baratos. El melón sí es dulce, entonces vamos a usar el melón. La sandía, la manzana, la, no sé, ¿qué otra cosa? La pera y el melón están baratos o están, bueno, dulces no hay problema porque dulce puede ser masculino o femenino, pero están baratos. Usamos baratos y es masculino por el simple hecho de que dice ahí melón y es el melón. Si dijera simplemente la sandía, la pera y la manzana son sabrosas, perfecto, porque las tres son femenino, pero basta con que haya un masculino, iba a decir para que nos eche a perder, pero no es para que nos eche a perder, sino para que los demás usen el masculino. Algo similar ocurre en hebreo. En este caso tenemos Binah y Jochma y en ambos casos son femeninos, entonces no hay problema. Pero si hubiera un masculino, con ese masculino basta para que el plural se ponga en masculino. Es solamente cuestión de conocimiento, de análisis de la lengua, como ocurre en español. No hay mayor problema. Entonces decíamos que este es un comparativo. Entendimiento y sabiduría son más buenos, sí, pero más buenos tiene un equivalente preciso en español, que es son mejores que el oro. Muy bien. Más buenos, bueno, sabemos que esta expresión más bueno en español no es tan feliz, entonces por eso hay que poner mejor, que es el adjetivo comparativo. Luego tenemos Haesh Nofelet al Habayid Asher Etzel Hajejal. Haesh es fuego. Ojo, el fuego en hebreo es femenino. Muy bien. Nofelet no tiene artículo y es el participio del verbo nafal. Nafal que significa caer. Y nofel que es cayendo. Entonces nofelet es el femenino. ¿Qué relación tiene el participio con el sujeto o con el sustantivo? El participio está en femenino, el sujeto es femenino, pero el participio no tiene artículo y el sujeto sí. Entonces eso nos hace pensar que va a ser función predicativa. El fuego está cayendo sobre la casa. Hasta aquí, sobre la casa. Pero resulta que después de casa tenemos Asher. Entonces Asher es el pronombre relativo que en este caso se refiere a casa. Sobre la casa que está cerca del templo o del palacio.
Jejal puede ser templo o puede ser también palacio. En ambos casos es correcto. Bueno, vamos al siguiente punto. Tenemos Hanashim Bonim Bayit Gadol Bair Jaji. De esto nomás aclarar, ir, la ciudad, en español, es femenino, en hebreo es femenino también, perdón. Ir es ciudad y es femenino en ambos casos. Estaba yo confundiendo de pronto, pero ya está. Con el hi nos acordamos que es femenino. Entonces tenemos Hanashim Bonim. Aquí tiene artículo, aquí no tiene artículo. Entonces tenemos una función atributiva. Los hombres están construyendo Bayit Gadol, una casa grande. Bair Jahu. Aquí tiene artículo, ba, y aquí tiene artículo, jaji, perdón. Entonces, ir es la ciudad, en la ciudad, y este hi es esta. Entonces va a ser en esta ciudad. ¿Verdad? También se podría, no es cierto, no es esta, es aquella. Es aquella porque es el pronombre demostrativo, pero el que es lejano, ¿verdad? Acuérdense que los cercanos son set, so, l, y los lejanos sería juji, hem, gema, ¿verdad? Entonces, aquí sería en aquella ciudad. Muy bien. Pues aquí en esto no hay más complicación. Vamos al siguiente. Raim Haham ki en lahem bina. Raim, malos. Ojo, aquí tenemos un plural, porque el sustantivo es un sustantivo colectivo. Malos el pueblo. Entonces, en español el sustantivo colectivo usa el predicado en singular y no hay problema, porque decimos el pueblo es, no decimos el pueblo son. Eso es impropio e incorrecto. Raim Haham ki, no Haham, Haam ki en lahem bina. Raim, malos el pueblo, porque no hay para ellos entendimiento. La traducción, pues ya ahora sí, ¿cómo podemos decir? Adaptada sería, malo es el pueblo o el pueblo es malo porque no tienen ellos entendimiento o también porque no hay para ellos entendimiento. La 8. Usholeach lanu Nabi Tzadik. Ojo, aquí no tiene artículo, aquí tampoco tiene artículo. Entonces, este y este están en función atributiva. Profeta justo o un profeta justo con el indeterminado. Hu, él, Sholeach, envía o está enviando. Aquí, en esta función, va a ser una función predicativa porque no tiene ninguno de los dos artículos y junto con esto los pronombres no tienen artículo. Pero más allá del artículo, el pronombre normalmente sustituye al nombre, evidentemente, pero puede tener estas dos funciones, atributiva o predicativa. En este caso, normalmente va a ser predicativo. Entonces va a ser, él está enviando para nosotros, o él envía a nosotros o para nosotros un profeta justo. Él envía para nosotros un profeta justo. O él envía a nosotros un profeta justo. O él está enviando a nosotros un profeta justo. Todas estas posibilidades son válidas. Por último, la 9. En Melech Birushalayim. Bastante sencilla. No hay rey en Jerusalén. En es no hay y Melech es rey. Y como lo tenemos sin artículo, pues es indefinido.
podemos traducirlo, no hay un rey en Jerusalén o no hay rey en Jerusalén. Quizá la segunda, sin un rey, sea más clara, más entendible. Bueno, hasta aquí es la tarea de la clase pasada. El siguiente punto, bueno, no punto, la siguiente lección, la 9, es un poquito más complicada, porque aquí ya vamos a hablar del verbo, el verbo que es katab. Antes de ver el verbo, yo quisiera explicar un poco cómo funciona el verbo hebreo. Sin duda de que no es algo tan sencillo, bueno, en español no es sencillo el verbo, pero no es algo equivalente, más bien, equivalente al español, porque en hebreo vamos a hablar de conjugaciones y de raíces. Vamos revisando esta palabra simplemente por curiosidad. Katab. Katab significa escribir. Y si ustedes se fijan, tiene 3 consonantes. Kaf, la Tab y la Bet. Entonces, esta es la raíz. Cuando tengamos un verbo, normalmente nos van a pedir la raíz del verbo. Pues ahí está. La Kaf, la Tab y la Bet. Bueno, ahora bien, esta raíz verbal es la que nos va a ayudar a decir cómo se forma el participio, cómo se forma el futuro y cómo se forman las demás conjugaciones. Ahorita vamos a ver qué son eso de las conjugaciones. Por lo pronto ya tenemos o ya sabemos qué es la raíz. Bien, vamos ahora a ver esto de las conjugaciones. Primero hay que decir que las conjugaciones en hebreo son precisamente como, bueno, no como, son precisamente el elemento que usaron pues en la antigüedad para expresar la intensidad de una acción. Normalmente una acción podría ser más ligera, más fuerte, podría ser causativa, mm, podría ser, ¿qué se puede decir? Reflexiva, aquellas acciones que caen en sí mismo o que recaen en sí mismo. Y bueno, podría tener estos elementos. En español como tal, tenemos muchos tiempos. Tenemos el presente, tenemos el futuro, tenemos el pasado, tenemos el copretérito, tenemos el pospretérito y tenemos los ante, ¿verdad? Antepresente, antepretérito, antefuturo. Entonces tenemos ahora sí que un montonal de cosas, de tiempos. Modos verbales en español. En español tenemos indicativo, tenemos subjuntivo, tenemos imperativo, tenemos, bueno, ya los modos verbales son esos 3 porque ya el participio, el gerundio y el infinitivo ya no son modos verbales según la nueva nomenclatura de la Real Academia de la Lengua. Entonces, en español sí tenemos como más elementos, ¿verdad? En español, por ejemplo, presente, primera y segunda persona, para que quede más claro. Primera y segunda persona del presente. Soy, bueno, del presente, perdón, amo, amar. Fácil, amo, amas, ojo, pero del presente de indicativo. Amo, amas, es cierto. Del presente de subjuntivo. Que yo ame, que tú ames. Ah, caray. En el indicativo era amo, amas y acá es ame, ames. Ah, caray. ¿Y es el único presente? No, también existe el presente de imperativo. Solo que en español el imperativo no se dice imperativo presente porque se supone que es presente. No hay otro tiempo en el imperativo, solamente el presente. Entonces es ama tú, amad vosotros. Amen ellos es un imperativo, no. Si decimos que amen ellos, es un subjuntivo. Entonces, ¿por qué usamos amen como imperativo? Ah, porque lo estamos utilizando en la forma de respeto. En subjuntivo sería que ame él.
En imperativo sería ame usted. Es el trato de respeto. En subjuntivo sería que amen ellos. En imperativo sería amen ustedes. Y es el trato de respeto que tenemos en español. Entonces, nomás en eso nos damos cuenta de que hay tres presentes en español. Presente de indicativo, presente de subjuntivo y presente de imperativo. Ay Dios, pues el español es enredoso. Claro que sí lo es, claro que es difícil y por lo mismo, pues hay que tener un conocimiento, yo diría, suficiente de la lengua española precisamente para comprender otras lenguas. Nos está ayudando mucho el aprender otra lengua para comprender más la propia. Bueno, en este punto, en hebreo, no vamos a tener modos, no vamos a tener indicativo, subjuntivo, imperativo, como en español. ¿Qué vamos a tener en hebreo? En hebreo vamos a tener conjugaciones y las formas del verbo en cada conjugación van a tener estos elementos que están viendo en la pantalla. El perfecto que normalmente se traduce como pasado, pero también pudiera tener otros sentidos. No quiero adelantarme, pero con que en ese momento lo traduzcamos como pasado o como antepresente, está bien. O incluso en ocasiones como antepospretérito. Por ejemplo, el pluscuamperfecto, pues, ¿verdad? Si decimos el verbo escribir, sería yo escribí, yo he escrito o incluso yo había escrito. Entonces no es antepospretérito, sino antecopretérito o pluscuamperfecto. Yo había escrito. Bueno, no es difícil. Simplemente son acciones en pasado. Yo escribí, yo he escrito, yo había escrito. Quedaron en pasado. El imperfecto es un sentido de futuro, de realización. Entonces va a poder ser incluso un condicional, que nosotros le llamamos copretérito, o sea, perdón, pospretérito. Aquellas cosas que no las hicimos, no las hemos hecho, pero que quedan como posibilidad o que incluso están en futuro. Entonces el imperfecto podría traducirse como yo escribiré o yo escribiría o incluso el llamado en español, que también puede ser el antepospretérito. Yo habría escrito. Entonces, el perfecto es para las acciones en pasado, el imperfecto para las acciones en futuro. Con eso. El imperativo, pues es un mandato. Cuando nosotros mandamos, ¿y a quién mandamos? A la segunda persona. Mandato o súplica. Oh Dios, ayúdanos. No es un mandato, es una súplica. El coortativo normalmente es cuando la acción se sugiere en la primera persona, singular o plural, más bien plural, normalmente, y es una especie de mandato. No es mandato como tal, porque es sugerencia. Vamos, vamos, yo me estoy incluyendo. Vamos, trabajemos. Es una forma cortativa. El yusivo es muy similar al imperfecto, solo que el yusivo es también la forma. Vayan, que vayan ellos, que no sé, que mejore la situación. Es un deseo. Y normalmente el yusivo no va a ser imperativo, pero estos tres, imperativo, coortativo y yusivo, tienen una forma, o más bien expresan un sentido volitivo, es decir, de la voluntad. El imperativo como mandato, el coortativo para la primera persona y el yusivo para la tercera persona. Aunque también el yusivo puede entenderse con más amplitud. Una forma yusiva es aquella que sugiere que se hagan las cosas, pero no como mandato. Perdón. Ahora bien, estos tres elementos los tenemos ya allí, ¿verdad?
son las formas volitivas, podríamos decir. Si incluso queremos ser más esquemáticos, podemos decir que el imperativo es el que manda a la segunda persona, el coortativo es el que manda a la primera persona y el yusivo es el que manda a la tercera persona. Eso de manera general. Vuelvo al punto, habrá que puntualizar más adelante estos elementos. Bueno, después aparece el infinitivo constructo. ¿Qué es eso? Ahorita todavía no nos han dicho qué es el estado constructo. No se preocupen, no se preocupen. El infinitivo constructo se traduce al español simplemente como un infinitivo. Ya nos dirán cuáles reglas tiene, qué elementos tiene, cómo funciona. Ya nos lo explicarán con calma. Pero por el momento traducirlo simplemente como un infinitivo está correcto. Luego viene el infinitivo absoluto. El infinitivo absoluto no es una forma que tenga un equivalente verbal en español, sino más bien tiene un equivalente adverbial. Y entonces si encontramos el verbo en infinitivo constructo y luego el verbo en infinitivo absoluto, que puede suceder y que de hecho sucede, ¿cómo vamos a traducir eso? Con un adverbio. Podríamos tener entonces el infinitivo de escribir y el infinitivo absoluto, el constructo y el absoluto. Entonces, ¿cómo se traduciría? Verdaderamente o escribir verdaderamente. O escribir ciertamente. O sea, como para reforzar el verbo en infinitivo. Esto en español. El participio ya lo hemos explicado porque era de las primeras lecciones que teníamos en nuestra otra gramática. Y el participio en español tiene esta doble posibilidad de ser un participio activo, un agente, los que terminan en ante, ente normalmente, baja la redundancia, y los que son un gerundio, que terminan en ando y endo. En hebreo no existe el gerundio, pero el participio asume estas dos funciones en hebreo. Ahora bien, estas formas no son exactamente tiempos, pero estas formas van a existir en cada una de las conjugaciones. El hebreo es una conjugación muy primaria. Entonces, al ser una lengua muy primaria, pues buscó adaptarse. Ahora vamos a las conjugaciones, tan solo a explicarlas. No es el momento de aprendernos todo, no, pero sí explicarlas. Dice, la raíz es kof, tet y lamed. Es el verbo matar. Vamos a abrirlo un poquito. Ahí está. Katal es el verbo matar. Entonces, la raíz o la forma en kal, en este caso el tiempo kal, perfecto, va a ser katal. Katal es él mata. Porque en el verbo, a diferencia del español, no vamos a comenzar por la primera persona, como decimos en español y en otras lenguas. Amo, amas, ama, ¿no? En hebreo vamos a comenzar con la tercera persona, pero del masculino singular, porque también ese es otro problema. En hebreo, la conjugación verbal tiene más personas que en español. En español solamente tenemos 3 personas y 3 números, singular, perdón, y 2 números, singular y plural. Entonces tenemos 6 formas en la conjugación. Primera, segunda y tercera singular, primera, segunda y tercera plural, y ya. Pero en hebreo resulta que también tenemos géneros, y entonces vamos a tener tercera persona masculino singular, tercera persona femenino singular, y entonces ya se nos multiplican. No se mortifiquen, vamos a ir aprendiendo gradualmente. Por eso necesitamos en este momento conocer el panorama general para saber dónde estamos. Entonces, el cal es una acción sencillamente directa. Cal, él mata. Y nada más.
Ahora bien, hay unas formas derivadas de este cal. Tenemos el nifal, el piel, el pual, el jifil, el jofal, el hitpael. ¡Ay, hijo de la mañana! ¿Y de dónde salió todo eso? Bueno, no es el momento de explicar por qué se llama nifal, por qué se llama piel, pero sí hay que decir que este verbo es el verbo paal. Paal es el verbo hacer. Entonces, paal sería como con esta raíz, con este patrón, paal. Solo que el verbo paal, que sirvió de modelo, tiene una agin. Entonces, al tener una agin, nos meten muchos problemas. Fíjense bien, precisamente por eso nos ponen aquí catal. Nifal es porque tiene la I al principio y la A después. Este es el patrón. I, A. I, A. Ah, Piel, porque al principio tiene una I y después una E. I, E. Pual, al principio tiene una U y luego una A. Jifil, al principio tiene una I y después otra I. Jofal, al principio tiene una O, ojo, ojo y ojo. Es una Kametz Hatuf, O y luego una A. Hitpael, al principio tiene una I, Hit, y luego una A y luego una E. I, A, E. I, A, E. Este patrón vocálico normalmente se va a aplicar siempre. Entonces por eso es tan sencillo el hebreo y a la vez tan complicado. Si nos dicen, a ver, haz este verbo en jifil, rápido decimos, en jifil, pues me acuerdo que es i. Haz este verbo en pual, en pual, a. Tampoco piensen que es tan fácil y tan sencillo, pero sí, con mucha paciencia, vamos a ir poco a poco explicando. Ahora bien, la conjugación o la raíz, más bien la raíz, en todos estos es la misma. Es Kov, Tet, Lamed, en todos. ¿Qué significa esto? Que el verbo en nifal es una acción reflexiva. Entonces, nictal no va a ser él mata, sino él se mata. Quitel en piel no va a ser solo él mata, sino él destruye, él arrasa. La acción en nifal es reflexiva. La acción en piel es explosiva, es fuerte, se maximiza. Hay que decir también que hay verbos que solamente están en piel y no están en cal. Y no hay problema. El verbo pual o la forma pual es la forma pasiva del piel. Entonces, si en este caso es él destruye, él mata, pues entonces acá va a ser él es destruido, él es muerto o matado. ¿Verdad? Ahí está, pual. El jifil es una acción causativa. Entonces sería él causa la muerte o él causa matar, ¿verdad? El jofal, pues es la forma pasiva del jifil y sería a él le causan la muerte o la muerte le es causada. Cuando vayamos viendo los verbos nos vamos a dar cuenta de literalmente cómo se traduce, pero solamente para esquematizar. Y el hitpael a veces puede ser también una acción recíproca, pero en dos o en tres. Entonces, hitkatel pudiera ser un se mata él o se mata ¿cómo se dice? O es matado o en relación con algo más, ¿verdad? Por eso el hitpael lo vamos a dejar al final, es una acción muy particular. Solamente esto para tener una referencia. Bueno, va a haber otras formas como el hishpalpel y un montonal de conjugaciones raras que existen, pero que no tienen todas las formas. Al no tener todas las formas,
pues entonces nos resultan como tipo excepciones. Por eso no las vamos a mencionar de manera regular. Simplemente decir que existen más, pero son como tipo excepciones. ¿Qué vamos a estudiar nosotros en este momento? Yo creo que ya a estas alturas dirá más de alguno en qué me metí. Bueno, en este momento solamente vamos a estudiar el perfecto de cal o aquí está, de cal. Eh, la forma de esta conjugación cal, que es la más sencilla y es la primera. Pues vamos a esa conjugación entonces. Aquí está, katab. Cada verbo tiene dos flexiones completas de persona, número y género. Cada verbo. La primera se llama perfecto y la segunda, pues imperfecto. El perfecto se forma añadiendo los sufijos del sujeto a un tema relativamente estable, como se ilustra en la a continuación. Katab, katabti. Katab es él escribió y katabti es yo escribí. Basta. Pasado. El perfecto tiene sentido de pasado. La segunda flexión es imperfecto, usa un sistema diferente. Acá no usa prefijos, acá no usa sufijos, sino prefijos y sufijos. Si ustedes se fijaron, aquí son sufijos porque es esta parte final lo que se va añadiendo. Y al principio siempre queda casi similar. Katab, katab. Ahí está. En cambio, el imperfecto va a tener prefijos. En este caso, yiktob. Tenemos ahí yi y luego la raíz katab, yiktob, tiktobna. Y aquí tenemos katab al centro, pero al principio tenemos prefijo y luego tenemos un sufijo. Yiktob, él escribirá. Tiktobna, ellas escribirán. Sobre esto no se sientan presionados, no se asusten, vamos con mucha calma, así, con bastante calma. Dice, vamos a iniciar nuestro estudio del verbo hebreo con el perfecto, cuya flexión completa es como sigue. Katab, kateba, katabta, katab, katabti. Katebu, ketaptem, ketapten, katabnu. Si ustedes se fijan, aquí tenemos 3, 3, 2, 2, 1. 3, 2, 1. Son las personas. Tercera persona, segunda persona, primera persona. Tercera persona, segunda persona, primera persona. Ah, caray. Pero es que aquí tenemos tercera persona masculino singular. Tercera persona femenino singular. Segunda persona masculino singular. Por eso el verbo va a tener tantos elementos en la conjugación. Entonces hay que tener cuidado con esto, precisamente para no confundirnos. Y entonces, ¿qué les recomiendo? Véanlo bien y memorícenlo. Esta es la mejor manera, memorícenlo. Memorícenlo incluso hasta cantadito si quieren. Katap, kateba, katapta, katap, katati, katebu, ketaptem, ketapten, katabnu. Y memorícenlo y repítanlo una y otra vez y otra vez y otra vez hasta que se quede en nuestra mente. Katap, kateba, katapta, katap, katapti, katebu, ketapten, ketapten, katabnu. Y así repítanlo 10, 20 veces hasta que se lo aprendan. Esta es la clave para el verbo, esa es la clave. Porque ya después, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a poner el patrón vocálico en las otras raíces y ya vamos a tener el nuevo verbo. Vamos a explicarlo de una manera más clara. Bueno, esto sin duda que era difícil, pero aquí ya nos va a poner colorcitos. Esto ahorita no le hacemos caso y aquí ya tenemos un verbo. Bara Elohim et hashamayim bet haaretz. Génesis 1:1. Creó el Señor
los cielos y la tierra. Acá tenemos otra oración. Et Adonai Eloheja dirá. Dirá es el verbo. Temerás al Señor tu Dios. Bueno, y vamos adelante. Aquí todavía no nos metemos en muchas cosas. Nada de esto, ahorita nada de esto interesa. Ustedes tranquilos. Claro, iremos viendo las cuestiones, cómo funcionan. Bueno, aquí está en Catal, lo que allá tenemos en Catab, y es lo mismo. Catal, Catelá, Catal, Tacatal, Catalti. Catab, Cateba, Catab, Tacatab, Catapti. Ah, sí es cierto. Tienen el mismo patrón vocálico. Eso es lo que lo hace sencillo. Apréndanselo. Apréndanselo con el modelo que quieran, pero apréndanselo. Esto es esencial. Catal, Catelá, Catal, Tacatal, Catalti. Plural. Dejen de acomodarlo para que lo veamos. Catelú, Ketaltem, Ketalten, Catalnu. Si ustedes se fijan, aquí nos va poniendo que se pone al final en rojo. Y esto nos ayuda bastante. Página 144 de la gramática Basics of Biblical Hebrew. Ahí está. Entonces, apréndanlo y apréndanlo. No hay, ¿cómo decirlo? No hay secretos, no hay atajos. Apréndanlo. Y eso es todo. Muy bien. Entonces, ahí está el verbo. ¿Qué hay que decir? Aquí tenemos el verbo asentarse o sentarse, el verbo recordar, el verbo escribir, el verbo observar o mantener incluso, y el verbo reunir. Entonces tenemos Yashab, Zahar, Katab, Shamar y Kabatz. Ahí está. Y todos tienen el mismo patrón vocálico. Si alguien dice, vamos a conjugar Yashar, Yashar, Yashera, Yashab, Yasheba, Yashabta, Yashab, Yashabti, Yashebu, Yashabtem, Yashabten, Yashabnu. Ah, pues está bien fácil. Claro que está bien fácil, porque el patrón vocálico va a ser exactamente igual para todos los verbos fuertes. Después veremos verbos débiles, pero ahorita los verbos fuertes. Este es nuestro objetivo, este es nuestro propósito. Aprendernos el modelo de Katab. Katab, que es escribir, y ahí está otra vez Katab. Katab, Kateba, Katab, Katab, Katabti. Katebu, Ketaptem, Ketapten, Katabnu. Apréndanse. No hay otra opción. Apréndanse. Ahí nos vamos a quedar para continuar en la siguiente clase con el resto de esta lección. Honestamente, no quiero saturarlos de información. No quiero que esto se vuelva pesado. Por eso mismo, ahí nos vamos a quedar. Es suficiente, pero sí vale la pena repetir y repetir y repetir. Las veces que sea necesario hasta que nos lo aprendamos. Entonces así, al aprendérnoslo, con mucha sencillez, con mucha facilidad, nos vamos a dar cuenta de qué persona es, de qué verbo es. Si ustedes se fijan, este esquema es más sencillo porque nos dice tercera persona masculino singular, tercera persona femenino singular, segunda masculino singular. Para la primera persona común singular. ¿Por qué? Porque yo puede ser masculino o puede ser femenino. El plural también puede ser, o más bien se llama común plural. ¿Por qué? Porque el plural puede ser masculino o femenino y no importa. Y ya, los demás sí son segunda persona masculino plural, segunda persona femenino plural, bueno, y otra vez la primera persona común plural. Eso es todo. Pero apréndanselo, no hay secretos, vuelvo al punto, ¿verdad? Muy bien, aquí terminamos esta lección. Dios les bendiga, que tengan un excelente día.